¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Muchas gracias, Presidenta. Decía que es un proyecto amplísimo. 200, ya no sé ni cuántos artículos tiene, 200 y pico, y preguntábamos estas cosas porque se están haciendo cambios todo el tiempo y tal vez en la redacción definitiva aparece este derecho del trabajador de ir por el FAL cuando quiebra la empresa y que se reparta entre los trabajadores de la empresa quebrada y no entre todos los acreedores, como preguntaba Val. Pero más allá de ese tema puntual, que me parece el más escandaloso, que lamento que lo hayan designado usted para defender algo que es un negociado brutal y horrendo que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP, y después lo voy a explicar por qué. En toda la ley no han podido, en todo el debate, decirnos un solo artículo que beneficie en algo, que mejore en algo la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Sí mucho que beneficie, mejora la situación de las empresas frente al trabajador. Sí, resolver algunas discusiones doctrinarias sobre cómo se interpretan las normas laborales, siempre a favor del más fuerte, del empresario. No hay una que esté discutida que la zanjemos a favor del trabajador. Es más, recién hablaba de la pluspetición inexcusable en el procedimiento laboral. Está legislada, por supuesto. Nadie defiende cuando alguien inicia una demanda con pluspetición inexcusable. Lo que quieren poner en esta reforma es que cualquier pluspetición, cualquier pedido que el trabajador no logra probar, porque no tiene testigos, porque muchas veces le pagan, saben lo que es el salario en gris, mitad en negro, mitad en blanco, es muy difícil probar esa parte que cobraba en negro, cuando los despiden le pagan solo la indemnización por el blanco. Entonces van a ver un abogado y le dicen, ¿me corresponde todo? Sí, te corresponde todo. Pero ¿sabes qué? No te voy a asesorar porque es muy difícil probarlo y si no lo probamos me van a hacer cargar a mí, abogado, con las costas. Duros con los trabajadores que reclaman, pero al mismo tiempo derogan el artículo 275, que es cuando los empresarios incurren en conductas temerarias y maliciosas en los juicios. A eso es impunidad, a eso le derogamos las sanciones. Después lo voy a leer en particular el 275 que derogan, que es el que establecía sanciones a los empresarios que tienen prácticas obstructivas, dilatorias, que niegan a sabiendas de que existe la relación laboral, niegan la relación laboral, que a un accidentado en un accidente de trabajo y en las condiciones del trabajador le obturan, todo expresado en la ley, lo eliminan. Para los empresarios, impunidad. Es una ley absolutamente desequilibrada, de un revanchismo producto de que siguen enojados con que los trabajadores pidan respetar sus derechos, pidan que el empresario cumpla la ley cuando la incumple. Pero voy a decir varias cosas, porque es muy complicado hablar artículo por artículo. Esta es una ley que la denominan modernización laboral. Lo primero que quiero decir es que no encuentro nada de moderno ni de modernizante en esta ley, sino todo lo contrario, y lo voy a explicar. Segundo, dicen que es una ley que va a crear empleo, que está pensada para que los empresarios pierdan el miedo a contratar, dijo recién el senador preopinante. Lo mismo nos dijeron hace 1 año y medio con la ley Bases, que habilitó la contratación sin ningún derecho de hasta 3 colaboradores independientes. Sin ningún derecho laboral. Menos miedo, menos costo, y sin embargo de 1 año y medio para acá se perdieron 270.000 puestos de trabajo registrados.
cerraron 21.900 empresas. No crean empleo las normas laborales. Lo había dicho la ministra de Trabajo de la Rúa, que ahora está sentada en una banca al lado suyo, cuando le preguntaron por qué crecía el desempleo, y ella, la ministra de Trabajo, dijo, no es el Ministerio de Trabajo el encargado de generar empleo, sino el Ministerio de Economía. Tenía razón. En el 2001. En el 2001, cuando era ministra de Trabajo. No es una norma para generar empleo y lo quiero profundizar. Dicen que es una norma pensada, que cómo discutimos estas rebajas de derechos si hay un montón de gente que no tiene ningún derecho. Se pasaron defendiendo la baja de derechos porque hay trabajadores que están peores. Entonces equiparemos para abajo. Y nos dicen al mismo tiempo que con esta norma se va a facilitar la registración. Y lo volvieron a repetir ahora. Va a haber más empleo registrado. Lo dijeron hace un año y medio atrás y lo dicen cada vez que hay reformas laborales, porque no es la primera reforma laboral de la democracia, senadora. No es la primera reforma laboral en 50 años. Tuvimos reforma laboral hace un año y medio en la Ley Bases, tremenda reforma laboral. Tuvimos reforma laboral con De la Rúa, cuando usted era ministra de Trabajo. Tuvimos reforma laboral con Menem y tuvimos reforma laboral en la última dictadura militar. En ninguna de esas reformas laborales flexibilizadoras se generó empleo o se generó empleo registrado o se facilitó la registración. El resultado, miren los números y las estadísticas, después se las voy a reproducir, porque el otro día un senador me las negaba en un programa de televisión, hoy no está presente. Las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de ARCA, dan cuenta de que en esos periodos de flexibilización laboral, lejos de crecer el empleo, lejos de perder miedo a contratar, las empresas despedían y las empresas cerraban. Hablan de la litigiosidad. Hablan de la litigiosidad. Esta ley no evita la patología que puede existir en algunos juicios laborales, como existe en juicios de accidente de tránsito, en juicios que tienen que ver con temas de familia, en juicios que tienen que ver con problemas comerciales. En todos hay caranchos. Esta ley no tiene un solo artículo que limite esas cosas. Sí, lo que hace es querer terminar con los derechos laborales para que no haya juicios. Muerto el perro, se acabaron las pulgas. En lugar de ver cuáles son las pulgas, cientos de miles de trabajadores que tienen derecho a hacer juicio porque no cumplen con la ley los empresarios, porque no les respetan sus derechos, la manera de que no hagan juicio es sacarles los derechos. Y son pocos los trabajadores que hacen juicio sobre la cantidad que podrían hacer por el incumplimiento fenomenal que hay de las leyes laborales. Porque es cierto que hay una flexibilización de hecho. Es cierto que hay muchísimos trabajadores no registrados a los que no se les respetan muchos de los derechos que tienen, pero los tienen los derechos. Y en algún momento los pueden ir a reclamar. Esta ley, en un artículo, trata de decir, tímidamente, pero trata de decir, que si no levantó la voz el primer día que lo contrataron en negro y no lo denunció en ARCA el primer día, después no puede reclamar. Pusieron un artículo que dice más o menos eso. Hay muchos trabajadores no registrados a los que no se les respetan algunos derechos, pero muchos otros derechos del trabajo en relación de dependencia los siguen teniendo, aunque no estén registrados. Están enganchados de la actividad formal, de alguna manera. El trabajador no registrado no está encerrado en un sótano, esclavizado y sometido a latigazos. Dentro de poco van a volver los castigos corporales como parte de las prácticas empresariales. Y van a incluir también, como están disminuyendo la edad de imputabilidad penal, van a ir por disminuir la edad para trabajar.
Van a ir por el trabajo infantil otra vez, porque quieren mano de obra barata en la Argentina. No tengo la menor duda, acuérdense lo que estoy diciendo. Van a ir por bajar la edad para trabajar, para que trabajen los chicos. Lo dijo Venegas Lynch, el otro, en la Cámara de Diputados. Lo dijo en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no van a trabajar los menores? ¿Qué tienen que ir a estudiar? Pero tienen derecho los trabajadores no registrados. Ahora se los vamos a sacar. Tienen salario. Si los despiden, pueden reclamar una indemnización. Tienen vacaciones. ¿O piensan que un trabajador no registrado no...? En la mayoría de los casos tienen vacaciones. Muchos hasta cobran aguinaldo. Tienen jornada de trabajo. Y los trabajadores registrados no es que son unos privilegiados que gozan de todos los derechos, tampoco pasa eso en Argentina, no se confundan, existe lo que llamamos flexibilización de hecho, sobre todo incrementada en épocas como esta, donde la gente tiene miedo a perder el trabajo, porque no hay trabajo. Pasa, trabajadores registrados, sindicalizados, a los que le dicen quédate 2 horas más y no le pagan las horas extras, a los que ya le fraccionan las vacaciones y no les queda otra que decir, bueno, a los que ya los hacen trabajar, aunque estén enfermos, porque si no los despiden. Vení, hay hasta reels de TikTok burlándose de estas cosas, ¿no? Decía un empresario que demostraba cómo había que tratar a los empleados. Le decían, ¿venís el domingo a trabajar o el lunes vas a salir a buscar trabajo? Eso está, eso existe. Y lo que busca esta ley es equiparar para abajo y legalizar los incumplimientos y las cosas que hoy suceden para que después no tenga un derecho que reclamar en ningún lado. En ningún lado, ni en la justicia ni en ningún lado. Esta no es una reforma laboral que busque generar empleo, sino que lo que tiene, porque no me dijeron una sola norma que fomente la creación de empleo. Yo les voy a decir todas las normas que facilitan los despidos. Un plan para despedir, para eliminar las dificultades que tienen, las dificultades entre comillas, que tienen las empresas para despedir. Despidos gratuitos buscan, y no va a ocurrir, con todos los trabajadores que sacan de la ley de contrato de trabajo. En el artículo 1 de esta ley, lo que hacen es sacar de la ley de contrato de trabajo, no se le aplica a la ley de contrato de trabajo ningún derecho laboral a más trabajadores, a los de plataforma, a los embarcados, a los que estén con locación de servicio. Y les dicen que si firmaste un papel que es locación de servicio, aunque trabaje de limpieza 8 horas por día en una empresa, sos un empresario independiente. Lo sacan de la ley de contrato de trabajo, locación de obra, y les refuerzan la idea de que lo que vale es lo que firmaste en un papel y no lo que ocurre en la realidad. Lo sacan de la ley de contrato de trabajo, sin indemnización, quiere la ley. ¿Y vos pensás que van a quedarse sin indemnización? Cuando los despidan, van a ir a la justicia, porque son trabajadores en relación de dependencia, porque la Constitución Nacional ordena al Congreso, ustedes juraron defender la Constitución, la Constitución dice, en un artículo que no puso el peronismo, que lo puso la Revolución Libertadora, el 14 bis, que el trabajo en sus diversas formas, Rappi, Globo, la que sea, gozará de la protección de las leyes, las que le asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, remuneración digna, protección contra el despido arbitrario, organización sindical libre y democrática, igual remuneración por igual tarea, convenios colectivos de trabajo, el derecho de huelga, todo lo que están borrando en lugar de garantizando en esta ley.
Decía que es un plan de despido. La Constitución dice que hay que proteger contra el despido arbitrario. Se extienden los periodos de prueba. Ya los extendieron con el FAL hasta 12 meses. Y en esta lo terminan de reforzar. Qué miserables que son, ¿eh? Lo terminan de reforzar quitándole el preaviso de 15 días. A un tipo que laburó 12 meses, ahora lo podés despedir así, sin siquiera preaviso, ni de 15 días. Qué importante para generar empleo. Miserables son. Me da vergüenza que senadores que fueron votados por el pueblo peronista en sus provincias vengan acá a convalidar esta quita de derechos a los trabajadores. Le extienden el periodo de prueba a las empleadas de casas particulares. Bárbaro. Van a generar empleo a rolete con esto. Se termina la industria del juicio con esto. Y obviamente lo más escandaloso que decíamos un rato, para terminar de desproteger contra el despido arbitrario, el despido gratuito o subsidiado por el Estado. El FAL. El FAL es un escándalo. Yo espero que construyamos una mayoría acá en el Senado para por lo menos derogar este artículo, no aprobar este artículo. Van a ser cómplices de un negociado brutal de los amigos de Caputo, que se van a quedar con un porcentaje que les dio vergüenza poner el 3%, porque era el mismo que Carina. Pusieron 2,5% de lo que aportan las pymes y el 1% de lo que aportan las grandes empresas, a un fondo que se lo van a quedar administradoras privadas. Con toda ley hay ganadores y perdedores. Con el FAL, ¿quiénes pierden? Los trabajadores, que van a estar más sometidos al despido, porque el despido es gratuito, está subsidiado, más fácil despedir. Pierde el ANSES y los jubilados, porque se desfinancia. La plata que iba al ANSES va a FJP, estas administradoras privadas, que la van a timbear y que no se va a usar para pagar jubilaciones y pensiones como hasta ahora. ¿Quiénes ganan? Las empresas, pero no las pymes. ¿Sabes cuántos años tiene que pasar para que una pyme pueda pagar una indemnización con el FAL? Una pyme de 4 empleados va aportando el 1%, 2,5%, perdón. Con 4 empleados, 10% de un sueldo por mes. Necesita 10 meses para tener un sueldo. Para despedir a un trabajador con 10 años de antigüedad, necesita 8 años, 9 años. Para despedir a un trabajador con 10 años de antigüedad. Una gran empresa que tiene 1.000 trabajadores, aportando el 1 ahí sí, aporta el 1.000% por mes. En un mes ya tiene 10 sueldos para despedir a un trabajador con 10 años de antigüedad. ¿Quién se beneficia? Las grandes empresas. ¿Y quién es el gran beneficiado? El premiado con esta ley, con esta reforma, ni las empresas, ni los trabajadores, los dueños de las administradoras. Los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños. Los vamos a investigar y cuando volvamos al gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP. No. Esta ley es un plan de despidos. Una canaleta por la que se van a ir los trabajadores en un contexto de crisis siendo despedidos. Les decía que no hay nada de moderno en esta ley. Esta ley trae en su contenido cosas que estaban en la ley Banelco. ¿Se acuerdan de la ley Banelco? Hay algunos senadores que tal vez estaban en aquel momento. La ley Banelco tenía lo del fin de la ultraactividad, lo del convenio por empresa, las mismas cosas que estamos discutiendo ahora. La ley Banelco, en la época de la Rúa, cuando Sturzenegger y Patricia Bullrich eran funcionarios, se aprobó, como la mayoría de las leyes laborales, contra los trabajadores, con coimas. Se llamó la ley Banelco porque le pagaron con la Banelco, ahora se usará billetera virtual, ¿no? O algún otro medio de pago.
Con la ley Bases, hace un año y medio, la reforma laboral, la flexibilización, que ampliaron el periodo de prueba, eliminaron las sanciones para los empresarios que no registran la relación laboral, que son evasores. Ahí el que las hace no las paga. El empresario evasor tuvo un premio con la ley Bases porque le quitaron las multas que tenía por evadir. Y el empresario que cumple se siente un boludo al lado del evasor. En esa ley, que se aprobó con el desempate de usted, señora presidenta, habíamos empatado, se compraron votos. Después aparecieron las pruebas de lo que ya sabíamos. Apareció un senador que supuestamente era peronista, con un bolso lleno de dólares en la frontera con Paraguay, y está preso todavía. También con los tickets canasta. Quisieron aprobar una ley, ahora lo vuelven a poner. Lo llaman de otra manera, ¿no? Alimentación en los lugares cercanos de la empresa. Son los tickets canasta, que también los aprobaron con coimas, cuando los aprobaron. Y los quisieron mejorar con coimas y no pudieron, porque hubo un diputado que les dijo que no. No tiene nada de moderno ni de nuevo esta ley. Copia de todo lo viejo, copia de los contratos basura de los 90 con otros nombres. Es volver para atrás. En materia de jornada de trabajo, la ley de jornada, por la que se lucharon durante muchísimos años para conseguir las 8 horas de trabajo, en la Argentina se consiguió en 1929. Por supuesto que esa ley quedó desactualizada con el paso del tiempo. En el año 2010 se actualizó. ¿Qué hace esta ley? Vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! ¡Qué moderno! Para dejar afuera de las 8 horas de trabajo, del derecho a las 8 horas de trabajo, a un montón de trabajadores. Entre otros, dicen que no tienen límite de jornada los que hagan trabajo por equipo. Esto me parece que se les pasó a algunos. ¿Cómo no van a tener límite de jornada del trabajo por equipos? Que esa propia ley decía, en el trabajo por equipos, que son los turnos rotativos, podés pasarte de 48 horas semanales, porque una semana te toca más de 48 horas, pero en el ciclo de 3 semanas no se puede superar 48 por 3. Ahora lo sacaron. Podés trabajar 12 horas todos los días, si es turno rotativo. ¿Están locos? ¿Están locos? Sacar de la ley de jornada a empleos de dirección y vigilancia, que era la redacción de 1929, que estaba pensada esa redacción para los empleados superiores, los de vigilancia eran los supervisores. Permitía cualquier cosa, que cualquier que trabajaba de supervisión o de vigilancia, los serenos, los vigiladores, no tuvieran jornada limitada. Se adecuó eso en el año 2010 y lo vuelven para atrás. La verdad, de moderno no encontré una sola. El FAL es lo único moderno que encontré. Un curro moderno. El empleo. ¿Cómo se genera empleo? Me parece que es una preocupación que tenemos todos. Y acá es donde no estamos de acuerdo. No es, por más que insistan, no es abaratando la mano de obra. Los que tengan buena intención, porque yo creo que hay algunos que tienen buena intención, otros lo usan de excusa para abaratar lo que llaman el costo laboral. Nunca sirvió. Y al contrario, hemos tenido experiencias donde con muchos derechos, con un contrato rígido, se creó empleo, y se creó empleo mucho, y se crearon empresas, y se registraron más relaciones laborales que las anteriores. Hablo del periodo 2003-2015, que arrancó con doble indemnización, más las multas por trabajo no registrado, que no las puso el kirchnerismo, ¿eh? Las multas por empleo no registrado son del gobierno de la Alianza.
son del gobierno de la Alianza. Ley 25323 y la 24013, que es del gobierno de Menem. Las multas por empleo no registrado. No defendemos cosas que no proponemos nosotros, cuando están bien. Con todos esos derechos, derogando las flexibilizaciones, porque una de las primeras cosas que hizo Néstor Kirchner cuando llegó a la presidencia es mandar un proyecto de ley para derogar la ley Banelco. Se derogó la ley Banelco y las flexibilizaciones. Se convocó al salario mínimo y alcanzó el salario mínimo más alto en dólares de Latinoamérica, un costo laboral en dólares alto. Con muchos derechos, con muchos de los que están derogando ahora vigentes, con doble indemnización, y se crearon 4 millones de puestos de trabajo. Mientras que con mi ley ya cerraron 21.000 empresas, les pido que chequeen estos datos con ARCA y con las fuentes que tengan oficiales. Durante el periodo 2003-2015 se crearon 233.949 empresas. Se inscribieron, se registraron, fueron a la FIP, fueron a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y dijeron: quiero ser empleador, tengo estos empleados. Regístreme, voy a aportar. 233.000 más, no menos. Entonces no son los derechos laborales el problema de la Argentina. Ni el problema de las pymes, ni el problema de las empresas. Muchas modificaciones se hacen, muchas modificaciones. Por suerte, escucharon, machacamos con que era un absurdo eliminar la gratuidad de las cuentas sueldo y las volvieron a poner. Reconozco que algo escuchan, pero porque machacamos con un tema. Ojalá tengamos un cuarto intermedio o un tiempo para discutir otros temas y poder sacar algunas cosas que son bochornosas. Y se lo digo especialmente a los aliados del oficialismo. Que no voten a libro cerrado todo este paquetón que tiene cosas inexplicables, indefendibles, como la eliminación de la gratuidad de la cuenta sueldo, como la situación de las empleadas de casas particulares, como el preaviso en el periodo de prueba, como los salarios dinámicos, como el banco de horas y todas las cosas que proponen, hay muchas, para que el trabajador negocie libremente con el empresario y ellos se pongan de acuerdo. Eso es el sueño que tienen las grandes empresas desde siempre, volver a la época donde el trabajador y el empleador negociaban individualmente todo y se ponían de acuerdo. Ahí dijeron expresamente: ¿por qué no le permitimos al trabajador negociar y definir qué horario va a cumplir? Porque se le van a imponer el horario que quiera el empresario. Así funcionan las relaciones laborales en el mundo, y por eso en el mundo se crearon los derechos laborales como normas imperativas y obligatorias que no pueden ser renunciadas. Esta ley vuelve a horadar y a afectar el principio de irrenunciabilidad, permitiendo que el trabajador renuncie a derechos que están en la ley. Perdí el hilo, ya, porque estaba anotando las cosas que decía el miembro informante sobre los principios. Dice: se mantiene el indubio properario, dijo. Mentira, se mantiene afectado, se mantiene alterado, reducido, cambian, modifican el indubio properario. No es cierto que se mantiene igual, se mantiene afectado. El principio de la norma más favorable también se mantiene. Mentira. En materia de negociación colectiva, de convenios colectivos, no rige más la norma más favorable, rige el convenio más de empresa, aunque sea menos favorable. Esto es lo que dice la ley. Y por eso tanta discusión sobre la prelación de convenios colectivos de trabajo. Afectan todos los principios de una norma
un sistema normativo que tiene por finalidad evitar la injusticia social, evitar la explotación, evitar que el trabajo sea considerado una mercancía, decía la OIT, fue la lucha. Y esta ley, en uno de los primeros artículos, lo que hace es volver a decir que el trabajo es una mercancía más. ¿Van a votar eso también? ¿Van a votar eso? La modificación del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice, es simbólica, no va a afectar, pero es simbólica, que dice que el trabajo vuelve a ser una mercancía. O el artículo 68 modifican, que ahora dice que el empresario va a poder dirigir la empresa sin importar si afecta la dignidad del trabajador o sus derechos. Senador Recalde, ¿puedes aceptar una interrupción del senador Godoy? No. Continúa. No, él me la dio. Bueno, si es cortita, sí, está bien. Sí, senador Godoy. Gracias, senador. La consulta es si usted se refería a que le quitamos la gratuidad a la cuenta sueldo, que ahora va a tener un costo, porque la ley, ¿cuál es? Conozco que no eliminaron la gratuidad que estaba originalmente en el proyecto. Por la aclaración. Gracias. Claro, era un reconocimiento de que algo, un reconocimiento de que algo escucharon. Pasa que hay tanto para cuestionar o para modificar que estoy planteando otras cosas. Decía que es un sistema normativo, el derecho al trabajo, pensado en el mundo, no en la Argentina, en el mundo. Por eso el 14 bis no es un tema del peronismo, no es un tema de la CGT. Por eso la OIT no la crearon Cuba, Rusia, sino las potencias capitalistas del mundo. Porque, como tiene dicho la Constitución de la OIT, sin justicia social no hay paz. Y ustedes aborrecen la justicia social y la paz también. El derecho del trabajo es un derecho moderno por definición. De hecho, se lo conocía como el nuevo derecho. Un derecho protectorio, un derecho que ve las desigualdades que existen, que no trata a todos por igual. Eso era la Revolución Francesa hace 400 años. La igualdad formal, la igualdad ante la ley. El derecho al trabajo busca la igualdad real, equilibrar las desigualdades para que el fuerte no se aproveche del débil. Los franceses decían, en la relación entre desiguales, como existe en el contrato de trabajo, la libertad oprime y la ley libera. Claro que la libertad oprime cuando hay desigualdad. El más fuerte se aprovecha del más débil, el zorro se aprovecha de las gallinas, si dejas absoluta libertad en ese marco. Y así nacieron estas nuevas, modernas formas de regular e intervenir en la vida social, también para evitar el conflicto social, para encauzarlo. Y después nació el derecho de defensa del consumidor. También van a ir, y seguro ya lo están haciendo, porque liberan las tarifas de la luz, del gas, de las prepagas, de los alimentos, todos los precios liberados. Pero del salario, que me perdonen, no es un precio, pero para algunos sí, tiene un cepo. El salario no puede negociarse libremente. No hay paritarias libres en la Argentina de la libertad. Tienen un cepo y no se homologan aumentos que superen el 1% mensual. Todos por debajo de la inflación. Por eso el problema que hoy tienen los trabajadores y las trabajadoras no va a cambiar mucho con esta norma, porque ya los derechos que tienen muchas veces no los ejercen, no hacen juicio. El problema que tienen es que no les alcanza la plata. Es el poder adquisitivo de los salarios, que tienen pisadas las paritarias, tienen pisado el salario mínimo vital y móvil, tienen liberadas las tarifas, tienen liberados los precios. Ese es el problema que tienen los trabajadores, para gozar de las vacaciones. Nadie pide fraccionar sus vacaciones, entonces quieren ir 14 días. Vacaciones fraccionadas tienen en Alemania, que parten de un piso de 30 días de vacaciones. Ahí es razonable fraccionarlas.
pero de 14. Me parece que esta es una norma pensada con mucha mala leche, pensada por las grandes empresas y estudios jurídicos para ir aflojando los tornillos de un sistema normativo que tiende a la protección de la parte más débil en una sociedad, que es la persona que trabaja, proteger sus derechos, sus ingresos y su dignidad. Esta ley afecta todas esas cosas. Por eso la vamos a votar en contra y espero la discusión en particular para ver si, por lo menos, podemos conmover a algunos senadores a que algunas cosas indefendibles no pasen aprobadas en el Senado. Muchas gracias. Gracias, senador Recalde. Hace uso de la... Señora Presidenta, muchísimas gracias. Nosotros estamos analizando una iniciativa legislativa que ha tenido distintas particularidades. Primero, fue convocada en sesiones extraordinarias cuando debería debatirse en sesiones ordinarias. Segundo, como previo y especial pronunciamiento, debo decir que es violatorio del reglamento interno en virtud de las objeciones que nosotros planteamos respecto al artículo 14, 60, 91 y 93. En segundo lugar, porque es violatorio del artículo 52 de la Constitución Nacional respecto a las contribuciones, en virtud de que la Constitución Nacional establece que el artículo 77 es la regla general con dos reglas particulares, el 75 inciso 2 para el régimen de coparticipación federal, que es iniciativa de la Cámara de Senadores, y contribuciones y reclutamiento de tropas, artículo 52 de la Constitución Nacional, en virtud de la cual existe una reforma tributaria amplia, encubierta y que también implica transferencia de recursos a provincias y municipios que objetivamente no puede tratarse en el mismo esquema. Ni tampoco se debe obviar el artículo, la resolución de la 169 de la Organización Internacional del Trabajo respecto al tema de comunidades originarias, que en virtud del artículo 75, inciso 17 y 22, debe inexorablemente establecer un mecanismo de consulta previa. Por todo esto, como previo y especial funcionamiento, también decimos que es violatorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Primera cuestión que me parece que debe ser perfectamente atendible. Segunda cuestión, nosotros tuvimos 197 artículos que analizamos meticulosamente en el mes de diciembre. Resulta ser de que el dictamen de comisión, no suscrito por nosotros en virtud de las objeciones que planteamos en el reglamento interno, contiene 213 artículos. Pero lo importante, es necesario remarcar que aquí se han modificado, derogado 32 leyes, de los cuales 9 se derogan integralmente. En algunos casos, seguramente en la discusión en particular veremos por qué se plantea el cronograma a partir del 1 de enero del año 2027 para su derogación. Y la segunda cuestión es que hay 22 leyes que se modifican e involucran el equivalente a 120 artículos, 58 de las cuales involucra a la Ley 2744 y modificatorias. En virtud de lo cual quiero transmitir lo siguiente: ¿qué antecedentes existen en la República Argentina históricamente respecto a modificaciones de estas características? Sí, perfectamente, existe una ley que es la Ley 21.297, propiciada por la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla, cuyo ministro de Economía era José Alfredo Martínez de Oz, en virtud de la cual esa ley deroga 25 artículos de la Ley 2744, denominada popularmente Ley Centeno, porque fue aprobado en septiembre de 1974, y tiene 98 modificaciones. Pero a su vez, un plexo normativo complementario que involucra a las siguientes leyes. Primero, la Ley 21.261, que es la supresión del derecho a huelga. Segundo, la Ley 21.263, que es la prohibición de actividad gremial. Tercero, la Ley 21.356, que es específicamente una obstrucción al ejercicio efectivo del fuero sindical. Y por último, la Ley 22.105 respecto a la derogación del funcionamiento de las asociaciones sindicales. En concreto, todas estas iniciativas fueron tendientes a
impedir el derecho a huelga, impedir las organizaciones sindicales y su funcionamiento, generar las condiciones para una flexibilización normativa en el marco de la apertura económica, la apreciación cambiaria y la desindustrialización acelerada de la economía. ¿Cuáles fueron estos resultados? Porque es importante remarcarlo. Fueron 4. Primero, ¿la tasa de actividad creció o disminuyó? Disminuyó del 41% aproximadamente al cerca del 37%. O sea, tasa de actividad es efectivamente los trabajadores que trabajan o buscan trabajo. Segundo, la tasa de salario tuvo una depreciación significativa. Tercero, efectivamente también hubo otro impacto que es importante remarcar, que es el aumento de la tasa de desempleo. En ese momento se planteaba el análisis del desempleo friccional, pero prácticamente cuando uno mide punta a punta 76, 83, es un esquema de triplicación del aumento de desempleo. Y respecto a la medición de la productividad de los factores y sobre todo el factor trabajo, efectivamente hubo una reducción significativa. Consecuencia de estas medidas analizadas. Entonces, repitamos. Primero, ¿aumentó o disminuyó la productividad? Disminuyó. ¿Aumentó o disminuyó el salario? Disminuyó. ¿Aumentó o disminuyó la actividad, la tasa de actividad? Disminuyó. Entonces, lo que quiero transmitir es que recetas equivalentes no pueden producir resultados cualitativamente diferentes. Pero es necesario hacer un análisis respecto a que efectivamente se trata de un análisis de la tasa de desempleo. Bueno, miremos tasa de desempleo en la República Argentina y tomemos 1991-2025. ¿Cuál fue la menor tasa de desempleo de la serie? 5,4% año 1991. ¿Cuál fue el resultado de implementación del plan de convertibilidad a partir del 1 de abril? Y obviamente un shock desde el punto de vista de crecimiento en términos de Producto Interno Bruto que superó un dígito. En ese contexto, la tasa de desempleo fue equivalente al 5,4%. Ahora bien, es importante remarcar que la tasa de desempleo del año 2023 fue equivalente al 5,7%, la más baja en un tramo de 32 años. Luego aumenta a más de 7 y ahora está en torno a 6,6, que hay que analizarlo en términos de trimestres y no de promedios. Ahora bien, ¿qué pasó desde 1993 en adelante? La tasa creció al 9,5% en 1993, en 1994 a 11,5%, en 1995 al 17,5%. ¿Se acuerdan? Crisis mexicana, rescate de Estados Unidos y obviamente ajuste de la tasa de crecimiento de la economía. ¿Qué pasó en 1997? 14,9%. ¿Qué pasó en el 1998? 17,8%. En el próximo año 14,2% y en el 2002 alcanza, depende de cómo se tome el trimestre, entre 19,2% a casi 22% de tasa de desempleo. En consecuencia, lo que quiero transmitir es que cuando uno analiza una serie histórica en la República Argentina y la compara a nivel mundial, ¿saben cuánto es la tasa de desempleo mundial? 5%. ¿Saben cuánto es el último reporte de la Organización Internacional del Trabajo? 4,9%. ¿Saben cuánto es el número de desocupados identificados en un promedio de 88 países? 186 millones. ¿Saben cuánto efectivamente buscan empleo? Bueno, ahí está el tema de cerca de 476 millones. ¿Saben cuántos son los trabajadores informales en el mundo? 2.100 millones de trabajadores. Muy bien. Entonces es necesario analizar la composición del mercado de trabajo en la República Argentina. ¿Cuántos habitantes tiene la República Argentina? 47 millones de habitantes, con cerca de 2,8 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, 3,7 si se agrega Antártida Argentina, Islas Malvinas y Atlántico Sur. Ahora bien, si tomamos efectivamente el número de habitantes, 47 millones de habitantes aproximadamente. ¿Saben cuántos son los trabajadores denominados inactivos? Más de 22 millones. ¿Saben cuántos son los trabajadores que forman parte de la población económicamente activa, o sea, que están ocupados o que buscan trabajo? El equivalente a 24,7 millones. ¿Saben cuánto es la oscilación en la tasa de desempleo? Involucra a 1,6 a 1,8 millones de trabajadores. Y en ese contexto, lo que es necesario analizar es, ¿saben cuánto es el total de empleo privado formal? Oscila
entre 6,2 a 6,6 millones de trabajadores. Ahora bien, ¿cómo se compone la evolución del empleo privado formal en la República Argentina en los últimos 20 o 40 años, si quiere, 42 años? Efectivamente, la tasa de desempleo era extremadamente elevada, casi 22 puntos en el año 2022-2023, pero se implementa una doble indemnización en el primer trimestre del año 2002, era jefe de gabinete de ministros. En el tercer trimestre del año 2007, Néstor Kirchner, presidente de la República, elimina la doble indemnización. ¿Saben cuántos empleos se generaron? El equivalente a 2 millones de empleos privados formales. Segundo, si tomamos las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, 3.250.000 empleos privados formales. Si tomamos la gestión Menem para atrás, son cerca de 4,2 millones de trabajadores y empleos que se fueron generando. Muy bien, entonces el tema central es cómo evoluciona la tasa de informalidad laboral. Desde el año 2002-2003, 50%, se llegó al 30%. ¿Es un problema la informalidad? Sí. Hoy, ¿a cuánto asciende la informalidad laboral? 43,2 millones de trabajadores. Entonces, esto requiere un tratamiento de carácter general, una estrategia de crecimiento económico, y ahí está la primera discusión que ideológica o filosóficamente se puede tener. ¿Es por el lado de la oferta o por el lado de la demanda? ¿Es con un mecanismo, uno puede plantear la eficiencia asignativa estática de base ricardiana o eficiencia asignativa dinámica de base keynesiana y o schumpeteriana de progreso técnico? ¿O puede estimular claramente? Bueno, podemos discutir el tema de un modelo de oferta. Bueno, modelo de oferta, quieren Douglas, Harold Domar, podemos los esquemas de Johan Robinson, Kalecki, Kaldor, montones ahí. Muchísimos modelos en donde se plantean los modelos de optimalidad entre capital, trabajo y productividad de factores, entre otros mecanismos desde el punto de vista de supuestos técnicos. Ahora, lo cierto es que acá no se trata de una batalla cultural, y acá es donde planteo un análisis de extrema racionalidad. Necesitamos un crecimiento sostenido de la economía con una generación de empleo de base productiva que genere aumento de productividad de los factores. Análisis desde la economía liberal. ¿Qué define la productividad de los factores de largo? ¿Qué define la tasa de productividad del trabajo? Pregunta liberal. El stock de capital. El stock de capital se define con la acumulación de inversiones. Ahora bien, qué bueno es comparar. Cristina Fernández de Kirchner, inversión extranjera directa, 30.000 millones de dólares. Gestión Milei, 1.500 millones de dólares negativo. Hay un problema. Eso quiere decir también que es necesario generar las condiciones para generar los estímulos y los incentivos. Entonces, voy a la discusión porque voy a plantear la discusión en particular. Ustedes dijeron, nadie presentó proyectos. Acá está. 90 artículos para discutir. ¿Por qué? Porque entiendo que es necesario atacar los problemas como hay que atacarlos. Primero, vamos a atacar los problemas de informalidad. Bueno, ¿cuáles son los trabajadores informales? ¿Quiénes son? Bueno, trabajadoras de casas particulares, tenemos la ley 26.844. ¿Resolvió parte? Sí. ¿Resolvió todos los problemas? No. Generemos más incentivos. Segundo, trabajadores rurales. ¿Saben cuántos se estiman trabajadores rurales? Entre 865.000, algunos cálculos, y otros plantean cerca de 2 millones. El ajuste tecnológico del sector productivo hace que en mi provincia hace 42 años se pagaban 150.000 jornales. Hoy hay cerca de 24.000 trabajadores, 12.000 directos y 12.000 indirectos. Por lo tanto, el trabajo agrario, la ley 2727, ¿requiere ajustes? Sí, y lo vamos a discutir. Tercer tema. ¿Ustedes no creen que es necesario plantear la informalidad laboral con un sistema de incentivos a la digitalización de las transacciones? La gente tiene que tener digitalización de las transacciones con el objeto de eliminar efectivamente la evasión o la elusión fiscal. Es decir, que pongamos todo sobre la mesa. Gobernadores a pactar que el impuesto a los ingresos brutos sea la venta minorista. Bien, eliminamos plurifásico acumulativo, pero eso requiere también sustitución de fuentes de financiamiento. Discutamos el créditos y débitos bancarios, también, pésimo impuesto. Discutamos las retenciones, también. Discutamos 168 tributos y simplifiquemos el sistema, pero con un incentivo a las digitalizaciones para que efectivamente se recaude.
y esa recaudación también se elimine la evasión fiscal, que es equivalente entre 7,1 a 10 puntos si incorporamos los gastos tributarios. Porque el problema central es, muy bien, si discutimos el problema del modelo de optimización de factores, bueno, ¿cuáles son los factores de la producción? Tierra, bien, renta agraria. ¿Qué discutimos más? Capital, tasa de rendimiento o tasa de interés, que es el costo de oportunidad. Tercer tema, salario, o sea, discutimos el trabajo, la tasa de remuneración del trabajo y del salario. Y si incluimos al empresario como factor de producción, tasa de beneficio. Ahora, resulta ser de que miramos el impuesto a las ganancias y su estructura de la ley 2628, texto ordenado del año 2019, y tenemos ahuecamiento de la base imponible y le ponemos incentivos, siempre le ponemos incentivos a los mismos factores de la producción. Ahora, queremos ajustar siempre el trabajo y a los más débiles. A los trabajadores, ajustar. Y a los otros sectores, ni tocarlos. Y eso no es cierto que exista una relación o un mecanismo causal que uno le da un incentivo y automáticamente ese incentivo se logra. Entonces, quiero redondear por los minutos y por el respeto a todos los oradores y obviamente quiero transmitir que en particular vamos a hacer todas las observaciones. Primero, este proyecto de ley contempla por lo menos partes principales. Primero, derechos de trabajador. Segundo, derechos colectivos. Tercero, organización de la justicia de trabajo. Cuarto, régimen de regularización laboral, integración del Fondo de Asistencia Laboral conjuntamente con el programa de registración formal. Pero también contempla una reforma tributaria. Y ahí voy al grano. Reforma tributaria. La verdad, acá se excluyó un artículo que tiene que ver con del 30 al 27% en impuesto a las ganancias o del 35 al 31,5%. Pero ojo, existen otros artículos que tienen impacto. El artículo que tiene que ver con bienes suntuarios. ¿Saben cuánta plata hizo? 548 millones de dólares, también coparticipable. El tema de la evaluación de la existencia de ganado bovino, en definitiva es existencia inicial más compra más existencia final. Eso te da costo de mercadería vendida y obviamente es un mecanismo para que en el ejercicio se reduzca el impuesto a las ganancias a pagar. Por lo tanto, eso también es una mengua de recursos a recaudar por impuesto a la ganancia que iría a las provincias y los municipios. Otra cuestión que me parece importante remarcar, ¿se van a meter con el cine? ¿Que lo pagan los espectadores de cine con el 10%? La verdad que no tiene sentido eso. ¿Se van a meter con el estatuto de periodista? ¿Con los viajantes? No, creo que hay cuestiones que requieren un debate que no implica generar conflictos, sino buscar soluciones. Pero también hay otro artículo de la ley, que es el valor locativo de los bienes inmuebles y también las transacciones de bienes inmuebles. ¿Saben cuántos son los bienes inmuebles en la República Argentina? 17,9 millones. ¿De dónde sale? Del censo 2022. ¿Saben cuántos son los inquilinos? El número, 7,9 millones de personas que son inquilinos. ¿Cuánto se puede presumir de inmuebles con valor locativo? Cerca de 2,5 millones. ¿Cuántas son las transacciones más o menos equivalentes? Cerca de 10.000 millones de dólares anuales por valor locativo. Antes tenía un mecanismo respecto al tema de las exenciones, hasta 5 inmuebles, etcétera, etcétera. Pero lo que les quiero decir es un propietario que tiene un valor de renta. Planteemos cuestiones diferenciales, pero es mucha plata la que estamos transfiriendo a algún sector, a establecimientos ganaderos. ¿Saben cuántos establecimientos ganaderos hay en la Argentina? 150.000. ¿Saben cuánto es el stock? 53 millones. ¿Saben cuántos son los feedlot? 2.200. ¿Saben cuántos son los establecimientos de invernada? Se completa 32.200. Entonces está todo registrado para discutir. ¿Saben cómo se tiene que discutir una reforma tributaria? Impuesto por impuesto, inciso por inciso, artículo por artículo, con costo fiscal teórico y cómo se reparte. Y entonces hacer la evaluación para tomar decisiones correctas. Entonces, acá dijimos, y para sintetizar, acá queremos volver efectivamente, el 1 de mayo de 1888 se produce efectivamente aquellos mártires o héroes de Chicago. Una represión feroz por la explotación de trabajo. Pero el constitucionalismo social de México en 1819, la República de Weimar, lo que significó la Rerum Novarum de 1891 con el Papa León XIII, lo que significa la dignidad del trabajo, los decálogos del derecho del trabajador.
distinguido colega, el peronismo, si hubo un movimiento democrático, fue el peronismo. Antes no votaban las mujeres, con la ley 13.010 votaron las mujeres el 23 de septiembre de 1947. Antes, el territorio nacional, por la ley 28 y la ley 1532, no votaban los que pertenecíamos a los territorios como nosotros. ¿Y sabe qué pasó? El peronismo provincializó la provincia y permitió el 11 de noviembre de 1951, el mejor o el mayor triunfo contundente, el 63% de Juan Perón y Hortensio Quijano. ¿Y saben con qué? Pasamos de 3,5 a más de 7,5 millones de votantes. Y vamos a la historia. Domingo Faustino Sarmiento, primer censo de población, 1869. ¿Cuántos pobres había en la Argentina? Se estima 89%. ¿Cuántos analfabetos? 81%. O sea, ¿qué hicieron ellos desde 1862 a 1892? 30 años, gran inversión pública, red ferroviaria con financiamiento. Segundo, servicios públicos en manos de capitales externos. Y tercero, la transformación de la actividad productiva, que eran desde las estancias de cuero, cebo y tasajo, pasamos a trigo, lino, maíz, agricultura, ganadería, enfriado y congelado. O sea, hubo un proceso de transformación. Estoy cerrando, pero lo que quiero transmitir es que la historia también determina que, en primer lugar, respecto, y para cerrar con los derechos del trabajador, los derechos del trabajador se ven fuertemente vulnerados. ¿Queremos resolver los problemas de litigiosidad? Bueno, me parece que es perfectamente discutible el tema del monto indemnizatorio y los mecanismos del artículo 245 y 247, pero de una manera absolutamente diferente. Segundo, no se arregla este tema con la jornada laboral, ley 11.544 del 12 de septiembre de 1929 de Irigoyen, porque si no tenemos que ir al descanso dominical de 1905. Tercero, bueno, ¿por qué no discutimos la cuestión? No solamente las vacaciones no se pueden fragmentar como se pretende, no se puede establecer el tema de banco de horas extras, que ya muchos sindicatos lo acuerdan. Creo que es muy importante discutir una modernización laboral, pero desde otra perspectiva. Y respecto a las relaciones sindicales y los derechos colectivos, es un agravio. Le quitás efectivamente, si atomizás las negociaciones sindicales, si lo desfinanciás, si desfinanciás las obras sociales, si terminás con la ultraactividad y si jerarquizás los convenios por empresa respecto a los convenios de actividad, lo que puede ocurrir es generar un perjuicio tan grande en los procesos de negociación que afecten sustancialmente el esquema. Y por último, y finalmente, si este es un gobierno liberal, ¿por qué interviene el salario? El salario mínimo vital y móvil ajusta como marco de referencia a 10% cuando la inflación fue del 31,7%. Si este es un gobierno liberal, ¿por qué no libera el tipo de cambio? ¿Por qué no libera la tasa de interés? ¿Por qué no libera el precio de los bienes? ¿Por qué no libera el precio de los servicios? ¿Por qué no libera todo? Y sean liberales en serio. Si son liberales en serio, entonces discutamos desde otra perspectiva. Pero si efectivamente al único que pretenden perjudicar es al trabajador, poniendo salario mínimo vital y móvil, que era el primero de América Latina, al ser el 13º, si pretenden destruir la organización sindical como base de representación de los derechos del trabajador, si se pretende efectivamente afectar solamente a un factor de la producción y no decirles nada a los que efectivamente son los oligarcas que detentan efectivamente el país, bueno, entonces hay desnivel. Y cuando se produce este tipo de cuestiones, tenemos dos posiciones: o los que estamos por el lado de los débiles para defenderlos, y los que están, como siempre, defendiendo a los fuertes, porque ellos siempre se defienden solos. Muchas gracias. 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 Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de
de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de